Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Mi suegra se mudó a nuestra casa sin preguntar y luego dijo, deberías dormir en el sofá para que yo pueda tener la habitación principal. La dejé quedarse, pero lo que pasó después hizo que se fuera para siempre. Nunca pensé que alguien tendría el descaro de exigirme mi propia cama en mi propia casa, pero ahí estaba mi suegra, parada en nuestra sala, con su maleta abierta, diciéndome que debía dormir en el sofá para que ella pudiera quedarse con la habitación principal. Y lo peor es que mi esposa no dijo nada. En ese momento, tomé una decisión: dejarla quedarse. Pero lo que pasó después hizo que se fuera para siempre. Hola, soy Alex, y esta es la historia de cómo mi suegra intentó apoderarse de mi casa y de mi matrimonio, hasta que le di una lección que nunca olvidará. Llegué a casa después de un día largo en el trabajo, con ganas de relajarme, pero en cuanto abrí la puerta, supe que algo andaba mal. En la entrada, justo al lado del perchero, había una maleta grande y abierta, con ropa cuidadosamente doblada dentro. No era de Emma ni mía. Mi estómago se hundió. Avancé lentamente hacia la sala, escuchando voces provenientes de la cocina. Reconocí la risa de mi esposa y la de su madre. Mi mandíbula se tensó. Sabía que Marta solía hacer visitas sorpresa, pero nunca antes se había instalado de esta manera. Cuando llegué a la cocina, ahí estaba ella. Marta, con una taza de mi café en la mano, sentada cómodamente en la mesa, como si estuviera en su propia casa. Vestía su bata de siempre, la que usaba en su propia casa cuando planeaba quedarse. No me gustó el presentimiento que me invadió. Emma me sonrió con una expresión que intentaba parecer casual, pero había algo en su mirada, una pizca de incomodidad. Marta, en cambio, me miró con confianza, como si fuera la anfitriona y yo el invitado. Hola, cariño, dijo Emma, con un tono más dulce de lo normal. Mamá llegó hoy temprano. Sí, ya veo, respondí, forzando una sonrisa. No sabía que venías, Marta. Ella se encogió de hombros y tomó un sorbo de su café, como si no hubiera nada extraño en toda esta situación. Pensé que sería una linda sorpresa, dijo con una voz afectada. No podía soportar más la soledad en mi casa, así que vine a quedarme un tiempo con ustedes. Fruncí el ceño. Había algo en su tono que me puso en alerta. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Pregunté con cautela. La respuesta de Marta me dejó helado. Bueno, eso depende, respondió, revolviendo su café con calma. Podrían ser unas semanas, o indefinidamente. Ya veremos. Solté una carcajada incrédula, esperando que todo esto fuera una broma. Pero cuando vi su expresión, me di cuenta de que hablaba en serio. Miré a Emma, esperando que dijera algo. Que aclarara que esto era temporal, que Marta solo estaba bromeando. Pero mi esposa desvió la mirada, apretando los labios. Emma, dije con incredulidad. ¿Esto es en serio? Mamá no tiene a nadie más, Alex, murmuró ella. No le hace daño a nadie que se quede con nosotros por un tiempo. Sentí un nudo en el estómago. Habíamos hablado antes sobre los límites con su madre. Sabía que tenía problemas para decirle que no, pero esto era demasiado. Antes de que pudiera seguir cuestionándola, Marta sonrió y dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Oh, y hablando de eso, dijo con su tono ligero y condescendiente. Creo que sería más cómodo para todos si yo tomo la habitación principal. No quiero molestar en la de invitados, es demasiado pequeña y no quiero sentirme encerrada. Tardé un segundo en procesar sus palabras. ¿Perdón? Pregunté, sintiendo como mi paciencia comenzaba a desmoronarse. Bueno, tú eres joven, ¿verdad? Dijo con un gesto de la mano. Puedes dormir en el sofá por un tiempo. Tu espalda aún es fuerte, puedes aguantarlo. Hubo un silencio tenso en la habitación. Emma parecía nerviosa, como si esperara mi reacción. Reí con incredulidad. Marta, esta es mi casa. No puedes venir aquí e imponer tus reglas. Ella me miró con una sonrisa tranquila, pero con un destello desafiante en los ojos. Oh, querido, no seas tan dramático, dijo. Es solo temporal. Además, Emma entiende lo importante que es cuidar de la familia. Mis manos se cerraron en puños, pero respiré hondo, tratando de mantener la calma. Sabía que si reaccionaba mal en ese momento, Marta usaría eso en mi contra. Así que solo la miré fijamente y dije, veremos. Luego me giré y salí de la cocina, dejando a Emma y a su madre en ese incómodo silencio. Sabía que esto no iba a terminar bien. Me quedé parado en el pasillo, sintiendo como la rabia me subía por la garganta, como un fuego difícil de contener, mientras escuchaba las voces apagadas de Emma y su madre en la cocina. No podía creerlo.
No podía entender cómo Marta se había metido en nuestra casa de esa manera tan descarada y, lo peor de todo, cómo Emma simplemente lo aceptaba sin decir nada. Mi esposa y yo siempre habíamos tenido una regla clara en nuestra relación. Cualquier decisión importante sobre nuestra casa debía tomarse entre los dos, sin excepción. Pero ahora, aquí estaba yo, sintiéndome como un extraño en mi propio hogar, mientras mi suegra tomaba posesión de todo con una facilidad insultante. Caminé hacia nuestra habitación, intentando calmarme antes de hablar con Emma, pero el enojo palpitaba dentro de mí como un tambor incesante. No podía dejarlo pasar, no esta vez. Cerré la puerta y esperé a que Emma entrara unos minutos después, con una expresión de incomodidad que dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba por venir. Se quedó de pie junto a la cama, sin mirarme directamente, como si ya estuviera preparando sus respuestas antes de que yo dijera una sola palabra. Emma, dime que esto es temporal, dije con voz tensa, cruzando los brazos sobre el pecho mientras la miraba con incredulidad. Dime que no piensas en serio permitir que tu madre se quede aquí sin consultarme. Ella suspiró y bajó la mirada, jugueteando con el dobladillo de su blusa, como si las costuras fueran más interesantes que la conversación. Es solo por un tiempo, Alex, murmuró con voz baja, como si esperara que su tono calmado hiciera que yo aceptara más fácilmente la situación. Mamá no tiene otro lugar a donde ir. Mis ojos se entrecerraron y sentí como la incredulidad se transformaba en algo más profundo, algo parecido a la traición. Eso no es cierto, Emma, y lo sabes, repliqué, tratando de mantener la calma, aunque la furia se filtraba en cada palabra. Tu madre tiene su casa, una casa perfectamente habitable, pero decidió venir aquí porque, según ella, se siente sola. Eso no es lo mismo que no tener a dónde ir. Emma finalmente levantó la vista y su expresión cambió a una mezcla de molestia y cansancio, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable en esta situación. ¿Y qué querías que hiciera, Alex? Preguntó con frustración, cruzando los brazos. ¿Que le dijera que no podía venir? ¿Que se quedara sola en su casa sintiéndose miserable? Sí, respondí sin dudarlo. Porque esta es nuestra casa, Emma. No la suya. Y no puedes tomar decisiones como esta sin hablarlo conmigo primero. Ella frunció el ceño y negó con la cabeza, como si no pudiera creer que yo estuviera reaccionando así. No seas tan dramático, murmuró. Solo será por un tiempo. Me pasé una mano por el cabello, intentando contener mi frustración, pero su actitud lo hacía casi imposible. ¿Cuánto tiempo, Emma? Pregunté con dureza. ¿Una semana? ¿Dos? ¿A mí? ¿O es que planeas dejar que se quede aquí indefinidamente mientras yo duermo en el sofá como si fuera un invitado en mi propia casa? Emma no respondió de inmediato. Su silencio lo dijo todo. Respiré hondo y cerré los ojos por un segundo, tratando de encontrar una solución lógica en medio de todo este caos. Pero la verdad era que no la había. No cuando Emma se negaba a ver la realidad de la situación. No puedo creer que estés permitiendo esto, murmuré finalmente, sintiendo un nudo de decepción formarse en mi pecho. No es solo que tu madre se quede aquí, Emma. Es la forma en que lo hizo, como si tuviera derecho sobre esta casa, como si ni siquiera tuviera que pedir permiso. Y tú ni siquiera intentaste poner un límite. Emma apretó los labios y desvió la mirada, pero no dijo nada. Ese silencio fue lo que más dolió. Suspiré, sintiéndome más cansado de lo que había estado en semanas, y pasé junto a ella, saliendo de la habitación sin decir nada más. No tenía sentido seguir discutiendo cuando ella claramente no estaba dispuesta a escuchar. Cuando volví a la sala, Marta seguía ahí, sentada en el sofá con una taza de té en las manos, con una expresión de satisfacción tranquila que me hizo hervir la sangre. ¿Todo bien, querido? Preguntó con una sonrisa apenas contenida, como si ya supiera exactamente lo que había pasado en nuestra habitación. No respondí. Solo la miré por un segundo, sintiendo como la frustración se acumulaba dentro de mí como una bomba de tiempo. En ese momento, supe que esto no iba a terminar bien. Desde la primera noche, Marta hizo su presencia imposible de ignorar, dejando claro que no solo estaba de visita, sino que también tenía la intención de imponer su propio orden en la casa. Se apoderó del control remoto sin siquiera preguntar, pasando horas viendo sus telenovelas favoritas a todo volumen, sin importarle si yo estaba trabajando o si Emma intentaba dormir temprano. Si intentaba cambiar de canal, inmediatamente hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo los jóvenes de hoy no sabían apreciar una buena historia. No solo dominaba el televisor, sino que también decidió que la temperatura de la casa no era la adecuada, subiendo el termostato hasta niveles insoportables, convirtiendo el ambiente en un horno sofocante a todas horas del día. Si me atrevía a bajarlo, en cuestión de minutos ella lo subía de nuevo, alegando que el frío le hacía daño a sus huesos y que, después de todo, su bienestar debía ser la prioridad.
Sus cosas comenzaron a invadir cada espacio disponible, como si hubiera vivido allí toda la vida, dejando su ropa en la sala, sus zapatos en el pasillo y su interminable colección de productos de belleza regados por el baño. Mi pasta de dientes desapareció sin explicación alguna, mi maquinilla de afeitar apareció cubierta de crema hidratante y mi colonia favorita fue reemplazada por una fragancia floral que hacía que toda la habitación oliera como el armario de una abuela. Sin embargo, lo peor no era el desorden y el caos que generaba con su presencia, sino sus constantes críticas disfrazadas de consejos bien intencionados que me hacían sentir como un intruso en mi propia casa. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, cada pequeña rutina que tenía, todo era analizado y juzgado con una sonrisa condescendiente y una voz cargada de desaprobación. ¿Así es como cocinas el desayuno?, preguntó una mañana, observando con expresión de disgusto cómo preparaba huevos revueltos. No es de extrañar que Emma siempre esté tan delgada, con lo mal que comes. Respiré hondo, recordando que debía mantener la calma, aunque mi paciencia se desgastaba más con cada día que pasaba. A Emma le gusta mi cocina, Marta, respondí sin apartar la vista de la sartén, intentando ignorar la forma en que resoplaba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Oh, claro, claro, dijo con un tono falsamente comprensivo. Supongo que, después de todo, hay peores maneras de empezar el día. No importaba lo que hiciera o cuánto intentara evitar el conflicto, siempre encontraba la forma de deslizar un comentario que hiciera evidente su desaprobación. Si limpiaba la cocina, señalaba una mancha imaginaria en la encimera. Si doblaba la ropa, me informaba que Emma merecía a alguien que se preocupara más por los pequeños detalles. Si me sentaba a descansar después del trabajo, insinuaba que los hombres de verdad sabían ser más activos en casa. Yo limpiaría mejor, pero claro, murmuró en una ocasión mientras pasaba un dedo sobre una superficie supuestamente polvorienta, no todos fueron criados con estándares altos. Emma, por su parte, parecía completamente ajena a lo insoportable que era la situación, o al menos, se esforzaba por actuar como si todo estuviera bien. Si me quejaba con ella, me decía que su madre no lo hacía con mala intención y que solo estaba tratando de sentirse útil en la casa. Me pedía paciencia. Me aseguraba que todo era temporal, que Marta solo necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva realidad y que, eventualmente, encontraría su propio camino sin necesidad de que la empujáramos a ello. Pero yo sabía que no era así. Sabía que Marta se sentía demasiado cómoda, demasiado en control, demasiado segura de que podía manejar a Emma a su antojo y hacerme la vida imposible sin que nadie se atreviera a ponerle un alto. Y entonces, cuando creí que las cosas no podían empeorar, hizo algo que me dejó completamente fuera de mí. Una noche, después de un día especialmente agotador en el trabajo, llegué a casa esperando al menos unos minutos de paz antes de enfrentarme a la presencia ineludible de mi suegra. Pero en cuanto abrí la puerta, sentí que algo estaba fuera de lugar. El sofá tenía una manta doblada con demasiado cuidado, y en la mesa del comedor había una pequeña nota escrita con la pulcra caligrafía de Marta. Como parece que prefieres dormir en la sala, decidí hacer algunos cambios para que todo sea más cómodo para ti. Tu espacio ya está listo. No es un problema, después de todo, tú mismo dijiste que el sofá era bastante cómodo. No tienes que agradecerme. Descansa bien. Mi corazón se aceleró mientras mis ojos recorrieron la habitación, notando la ausencia de algunas de mis cosas personales. Con una sensación de pánico, subí corriendo las escaleras hacia nuestra habitación y, al abrir la puerta, encontré a Marta acostada en nuestra cama, rodeada de sus cosas, hojeando tranquilamente una revista como si no hubiera hecho nada fuera de lo normal. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, sintiendo como la ira se acumulaba en mi pecho con una intensidad que apenas podía contener. Marta levantó la vista con una expresión inocente, como si no entendiera por qué estaba tan alterado. Oh, querido, no hagas un escándalo por esto, dijo con una sonrisa. Solo pensé que sería más práctico. Te vi tan cómodo en el sofá anoche que me di cuenta de que realmente no te importaba. Y bueno, esta cama es mucho más adecuada para mí, ya sabes, por mi edad y mis necesidades de descanso. Mis manos temblaron de rabia mientras trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. Miré alrededor y confirmé que muchas de mis cosas ya no estaban en su lugar. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté, mi voz apenas controlada. Marta suspiró, como si estuviera cansada de mi dramatismo. Las puse en la oficina, respondió con tranquilidad. Puedes dormir ahí si lo prefieres, aunque el sofá sigue siendo una opción perfectamente razonable. Sentí que mi visión se nublaba por la rabia, pero antes de que pudiera decir nada más, Emma apareció en la puerta con una expresión de alarma. «Alex, ¿qué pasa?», preguntó, mirando de mí a su madre con confusión. «Lo que pasa», dije con voz tensa,
Es que tu madre ha decidido apoderarse de nuestra habitación y mandarme a dormir al sofá o a la oficina como si fuera un invitado en mi propia casa. Emma abrió los ojos con sorpresa y miró a su madre en busca de una explicación, pero Marta solo se encogió de hombros con una sonrisa apacible. Cariño, no te preocupes tanto, le dijo a Emma. Es solo por un tiempo. Estoy segura de que Alex puede adaptarse. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No podía seguir tolerando esto. No podía seguir permitiendo que Marta hiciera lo que quisiera en mi casa. Y definitivamente no iba a seguir callando mientras me sacaban de mi propia habitación. La paciencia que me quedaba estaba oficialmente agotada. El día había sido particularmente agotador, lleno de reuniones interminables y plazos imposibles de cumplir, así que lo único que deseaba al llegar a casa era servirme una copa de vino y disfrutar de un poco de tranquilidad antes de dormir. Sin embargo, en cuanto abrí la puerta y vi que la luz del pasillo estaba apagada cuando normalmente la dejábamos encendida, supe de inmediato que algo estaba fuera de lugar. Dejé mis llaves sobre la mesa de la entrada y noté un extraño eco en la casa, como si algo hubiera cambiado en la distribución del espacio. Caminé directamente hacia mi oficina, mi único refugio en medio del caos que Marta había traído consigo desde el día en que llegó sin previo aviso. Pero cuando empujé la puerta y vi lo que había ocurrido, sentí un nudo en el estómago. La habitación estaba vacía. No solo desordenada ni reorganizada, sino completamente vacía, como si nunca hubiera habido nada en ella. Mi escritorio, mi computadora, mis estanterías llenas de libros y documentos, incluso la silla ergonómica que había comprado para evitar el dolor de espalda, todo había desaparecido sin dejar rastro. El pánico inicial se transformó en ira en cuestión de segundos. No podía ser una coincidencia, no podía ser un simple malentendido. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esto y no iba a quedarme de brazos cruzados mientras destruía lo poco que me quedaba de mi propio hogar. Sin perder más tiempo, subí las escaleras a toda prisa y me dirigí directamente hacia la habitación principal. Abrí la puerta con un impulso tan fuerte que golpeó contra la pared, haciendo que la mujer acostada en mi cama apenas levantara la vista del libro que sostenía entre las manos. Marta estaba recostada sobre las almohadas, con la tranquilidad de alguien que no tenía la más mínima intención de moverse de ahí. Sus maletas ya estaban abiertas a los pies de la cama, y su bata de dormir colgaba del respaldo de la silla que solía estar junto a mi escritorio. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté con voz tensa, sintiendo como mi paciencia se evaporaba por completo mientras observaba cómo pasaba lentamente la página de su libro, ignorando deliberadamente la furia en mi tono. Oh, querido, no hagas un drama por esto, respondió sin molestarse en levantar la vista, como si yo fuera el que estaba exagerando la situación. Solo hice algunos cambios para que todos estemos más cómodos. Avancé un paso dentro de la habitación, sintiendo como la sangre me hervía en las venas mientras miraba a mi alrededor. ¿Dónde están mis cosas, Marta?, repetí, esta vez con una firmeza que no dejaba espacio para más excusas. Finalmente, ella suspiró con un aire de fastidio y cerró su libro con un golpe seco antes de mirarme con una sonrisa condescendiente, como si estuviera tratando con un niño caprichoso. Decidí que la oficina sería mejor para ti, dijo con una tranquilidad que me crispó los nervios. Es un espacio más pequeño, pero suficiente para lo que necesitas. Puedes poner un colchón en el suelo si el sofá te resulta incómodo. Por un momento, no supe qué responder. Mi mente no podía procesar la magnitud de su descaro. ¿Me estás diciendo que me echaste de mi propia habitación?, pregunté con incredulidad, sintiendo como mis manos se cerraban en puños a los costados. Marta se encogió de hombros con total indiferencia. No es para tanto, querido, dijo con una sonrisa dulce pero falsa. Ya te estabas acostumbrando a dormir en el sofá, así que no creo que sea un problema para ti. Además, piensa en Emma. No querrás hacerla elegir entre su madre y su esposo, ¿verdad? Sus palabras fueron la gota que derramó el vaso. Giré sobre mis talones y salí de la habitación sin decir nada más, sintiendo que si me quedaba un segundo más ahí, terminaría perdiendo la compostura de una manera de la que luego me arrepentiría. Caminé directamente hacia la sala, tratando de ordenar mis pensamientos antes de enfrentarme a Emma, quien en ese momento apareció bajando las escaleras con el ceño fruncido, claramente alarmada por el tono elevado de mi voz. ¿Qué está pasando?, preguntó con preocupación, mirando de mí a su madre, que seguía cómodamente instalada en la cama como si nada hubiera pasado. Me volví hacia ella con una mirada incrédula, como si no pudiera creer que realmente tuviera que explicarle lo que estaba ocurriendo. Tu madre decidió que la oficina es mejor para mí, dije con sarcasmo, haciendo comillas en el aire. Y que yo debería dormir ahí en lugar de en nuestra habitación. Emma parpadeó un par de veces, como si la información tardara en procesarse en su mente, y luego giró la cabeza hacia su madre con una expresión de desconcierto. Mamá, ¿es verdad eso?,
Preguntó con un tono que parecía más preocupado por evitar el conflicto que por confrontar la realidad de la situación. Marta sonrió con amabilidad, como si realmente creyera que estaba haciendo lo correcto. Cariño, no es para tanto, dijo con voz suave. Solo pensé que sería más práctico para todos. Alex se ha visto muy estresado últimamente, y tener su propio espacio en la oficina le hará bien. Emma volvió a mirarme con una expresión de duda, como si no supiera de qué lado ponerse, y en ese momento supe que ya había perdido la batalla antes siquiera de empezar a pelearla. No podemos discutir con ella, Alex, murmuró finalmente, con una voz apagada que me dejó helado. Es mi madre. Esa frase, dicha con tan poca convicción, con tan poco interés en defender nuestra relación, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que realmente estaba solo en mi propia casa. Mientras me quedaba de pie en la sala, mirando fijamente las escaleras que llevaban a mi habitación ahora ocupada, me di cuenta de que continuar con el mismo enfoque no tenía sentido. No podía seguir discutiendo con Emma porque ya había dejado claro que su madre tenía prioridad sobre cualquier otra consideración. No podía confrontar a Marta directamente porque cada intento de hacerlo terminaba en una manipulación descarada que la hacía ver como la víctima y a mí como el villano. No tenía apoyo en mi propia casa, y esa sensación de estar completamente solo en mi propio matrimonio era más aplastante que cualquier otra cosa. Así que decidí hacer algo diferente. Si Marta era una experta en manipular situaciones a su favor, entonces yo tendría que convertirme en alguien aún más astuto. No podía echarla sin que Emma estuviera de acuerdo, así que en lugar de seguir luchando en una batalla perdida, empecé a trazar un plan. Enfrentarla directamente no funcionaba, pero ¿y si la dejaba creer que estaba ganando? ¿Y si la dejaba sentirse tan segura de su posición que se confiara demasiado y cometiera un error? Durante los siguientes días, cambié por completo mi actitud. En lugar de confrontar a Marta con cada una de sus provocaciones, adopté una postura completamente sumisa, como si finalmente hubiera aceptado mi papel como el hombre desplazado en su propia casa. De repente, todo lo que hacía Marta me parecía maravilloso. Si quería ver sus telenovelas todo el día, no había problema. Si quería dejar su ropa esparcida por la casa, no me molestaba en absoluto. Si decidía hacer cambios en la casa sin consultarnos, yo sonreía y asentía con la cabeza como si su presencia fuera lo mejor que me había pasado en la vida. Incluso empecé a hacer pequeños gestos de amabilidad exagerada que hicieron que Emma empezara a sospechar. Le llevé el desayuno a la cama, con una sonrisa servicial que hacía que hasta Marta arqueara una ceja de sorpresa. Le ofrecía tazas de té sin que lo pidiera, asegurándome de preparar su infusión favorita con la cantidad exacta de azúcar que le gustaba. Le sacaba la silla cuando se sentaba y le cedía mi lugar en la mesa con un gesto caballeroso que parecía sacado de una película antigua. Emma me miraba con los ojos entrecerrados cada vez que me veía hacerlo, como si estuviera tratando de descifrar qué estaba pasando por mi cabeza. ¿Desde cuándo eres tan atento con mi madre?, preguntó una noche mientras lavábamos los platos juntos, con un tono de voz que no escondía su desconfianza. Me encogí de hombros con fingida indiferencia, asegurándome de mantener mi expresión lo más neutral posible. Tal vez tienes razón, respondí en un tono calmado, sin apartar la vista de los platos. Tal vez he estado siendo demasiado duro con ella. Emma dejó de secar un vaso y me miró fijamente, como si estuviera esperando que terminara la frase con un comentario sarcástico. Pero cuando no lo hice, frunció el ceño, claramente confundida por mi repentino cambio de actitud. Bueno, me alegra que finalmente lo estés entendiendo, murmuró, aunque su tono no sonaba del todo convencido. Marta, por su parte, estaba encantada con mi nueva actitud. Se paseaba por la casa con una confianza aún mayor, sintiendo que finalmente había logrado someterme por completo. Cuanto más confiada se volvía, más comenzaba a relajarse, bajando la guardia poco a poco hasta que finalmente dejaba de ocultar sus verdaderas intenciones. Comenzó a hablar de la casa como si le perteneciera, haciendo comentarios sobre las decoraciones que necesitaban un cambio urgente y sugiriendo renovaciones que, en su opinión, mejorarían la estética del lugar. Tal vez deberíamos pintar las paredes con un color más cálido, dijo una tarde mientras tomaba el té en la sala. Esta casa tiene mucho potencial, pero le falta un toque más acogedor. Emma asintió distraídamente, mientras yo sonreía y asentía como si realmente estuviera considerando la idea. Tienes razón, Marta, dije con entusiasmo fingido. Estoy seguro de que harías un excelente trabajo decorando. El brillo en sus ojos confirmó lo que ya sospechaba. Se estaba sintiendo demasiado cómoda, demasiado segura de su control sobre la casa, demasiado confiada en que nadie la detendría. Y justo cuando pensó que había ganado, fue cuando supe que era el momento de la siguiente fase de mi plan. Marta no tenía idea de que estaba preparando el escenario para su propia caída.
Solo necesitaba que se confiara lo suficiente para darme la oportunidad perfecta para actuar. La rutina en casa se había vuelto predecible en su caos, una serie interminable de pequeñas provocaciones disfrazadas de sugerencias bien intencionadas por parte de Marta. Cada día se tomaba más libertades, como si no solo viviera con nosotros, sino que realmente fuera la dueña del lugar. Sus quejas se habían vuelto una constante en nuestras conversaciones diarias, siempre acompañadas de miradas de desaprobación y comentarios pasivo-agresivos que hacían evidente su insatisfacción con todo lo que hacíamos. Una noche en particular, mientras Emma y yo intentábamos ver una película en la sala, Marta irrumpió en la habitación con su expresión de martirio característica, suspirando con exageración antes de dejarse caer en el sillón con un dramatismo digno de una actriz de teatro. «Es agotador ser la única que mantiene esta casa en orden», dijo, colocando una mano sobre su pecho como si su gran esfuerzo le estuviera pasando factura. Emma, quien ya estaba acostumbrada a este tipo de quejas, apenas reaccionó, simplemente presionó pausa en la película y la miró con un gesto paciente, esperando a que continuara. Yo, por mi parte, me incliné ligeramente hacia adelante con una sonrisa casi imperceptible, sintiendo que finalmente había llegado el momento que había estado esperando. «Tienes razón, Marta», dije con una voz tan comprensiva que hasta Emma me miró con curiosidad. «Es mucho trabajo para una sola persona. Tal vez sería más fácil si tuvieras tu propio espacio, un lugar donde puedas hacer las cosas a tu manera, sin depender de nadie más». Marta parpadeó un par de veces, procesando mis palabras, pero en lugar de sospechar, sus ojos se iluminaron con una emoción apenas contenida. «Exacto», exclamó con entusiasmo. «De hecho, estaba pensando que podría redecorar un poco. Esta casa tiene un gran potencial, pero necesita algunos cambios urgentes. Podríamos empezar con las paredes, un color más cálido haría que todo se sintiera más acogedor». Emma la escuchaba con atención, pero yo apenas podía contener mi satisfacción al verla caer en mi trampa sin siquiera darse cuenta. La dejé seguir hablando durante varios minutos, dándole cuerda para que se enredara aún más en su propio discurso. Describió con lujo de detalle los cambios que haría en la decoración, cómo reorganizaría los muebles, e incluso mencionó la posibilidad de convertir mi antigua oficina en su espacio personal. Cuando consideré que ya se había sumergido lo suficiente en su fantasía de dominio absoluto, lancé la bomba con la misma naturalidad con la que le había servido el té la noche anterior. «¿Sabes?», dije con un tono reflexivo, fingiendo que apenas se me acababa de ocurrir, «podríamos ayudarte a encontrar un departamento cercano para que estés más cómoda. Así podrías decorarlo exactamente como quieras, sin tener que preocuparte por las preferencias de nadie más». El brillo en los ojos de Marta desapareció en un instante, reemplazado por una mirada de desconcierto y desconfianza. «¿Un departamento?», repitió, como si la palabra le resultara completamente absurda. «¿Por qué iba a necesitar un departamento si estoy perfectamente bien aquí?». Me encogí de hombros con aparente inocencia, aunque por dentro estaba disfrutando cada segundo de su reacción. «Bueno, has dicho muchas veces que esta casa no es lo suficientemente funcional para ti», respondí con calma. «Siempre mencionas que te gustaría hacer cambios, pero como esta no es realmente tu casa, entiendo que eso pueda ser frustrante. Si tuvieras tu propio espacio, podrías hacer lo que quisieras sin restricciones». Emma, quien hasta ese momento había estado escuchando en silencio, se enderezó en su asiento con una expresión de sorpresa. «En realidad, eso no suena tan mal», intervino con un tono pensativo. «Mamá, dijiste que extrañas tener un lugar que realmente sientas tuyo, ¿no?». Marta frunció el ceño y entrecerró los ojos, claramente intentando encontrar la manera de salir de la conversación sin levantar sospechas. «Bueno, sí, pero aquí tengo compañía, no estoy sola», respondió con una risa forzada. «Además, ¿qué sentido tendría mudarme a un departamento cuando ya tengo un hogar aquí con ustedes?». Apreté los dientes para no sonreír demasiado y fingí una expresión comprensiva. «No queremos que te sientas sola, Marta», dije con un tono amable, como si realmente me preocupara su bienestar. «Pero también queremos que tengas tu independencia, tu propio espacio donde puedas sentirte completamente cómoda. Si quieres, podemos ayudarte a buscar un lugar bonito cerca de aquí, para que no estés lejos de Emma». La incomodidad en su rostro era evidente. Podía ver cómo su mente trabajaba rápidamente para encontrar una excusa válida que le permitiera rechazar la idea sin que pareciera que solo quería quedarse en nuestra casa por comodidad. Sabía que no podía admitir abiertamente que su verdadera intención siempre había sido quedarse el mayor tiempo posible, porque eso significaría revelar sus verdaderos motivos frente a Emma. «No sé», murmuró, fingiendo estar considerando la idea. «No estoy segura de que sea el momento adecuado». Emma, sin embargo, parecía cada vez más interesada en la idea. «Mamá,
En realidad tiene sentido, dijo, girándose hacia ella. Si encontramos un departamento bonito, podrías decorarlo a tu gusto, podrías tener tus propias reglas y aún así seguiríamos viéndonos todo el tiempo. Marta la miró con los labios apretados, y por primera vez desde que había llegado, vi en sus ojos un destello de preocupación real. Sabía que, si Emma se convencía de la idea, ya no tendría la misma influencia sobre ella. Es una gran decisión, intentó decir con voz pausada. Tal vez no deberíamos apresurarnos, no tenemos que hacerlo ahora mismo, intervine antes de que pudiera desviar la conversación. Solo es algo para considerar. Podemos empezar a buscar opciones, ver qué hay disponible, y si encontramos algo que te guste, podrías pensarlo. El silencio que siguió fue tenso. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, Marta no tenía una respuesta rápida o un comentario condescendiente con el que pudiera desviar la atención. Su confianza, aquella seguridad con la que se había apropiado de nuestra casa, comenzaba a resquebrajarse lentamente. Sabía que aún no la había derrotado por completo, pero también sabía que ya no tenía el control absoluto de la situación. Y eso era exactamente lo que quería. Marta frunció el ceño con evidente incomodidad, como si la sola idea de mudarse de nuestra casa fuera un insulto personal. Su reacción no me sorprendió en lo absoluto, pero lo que sí me llamó la atención fue la rapidez con la que intentó rechazar la idea sin siquiera tomarse un momento para considerarla. ¿Un departamento?, repitió con una risa forzada mientras movía la cabeza. No, estoy bien aquí, cariño. No veo por qué tendría que irme a otro lugar cuando ya tengo todo lo que necesito en esta casa. Sabía que iba a reaccionar de esa manera, pero ya había previsto ese obstáculo y tenía preparada una respuesta. Manteniendo la misma expresión amable que había cultivado durante los últimos días, saqué mi teléfono del bolsillo y deslicé la pantalla hasta encontrar las imágenes que había guardado la noche anterior. Pero estarías más cómoda, dije con un tono convincente, asegurándome de que mi voz sonara genuinamente preocupada por su bienestar. Además, he estado buscando lugares que se ajusten a lo que necesitas y encontré uno perfecto para ti. Levanté el teléfono y le mostré las fotos de un bonito apartamento diseñado específicamente para personas mayores, un lugar acogedor con jardines bien cuidados, áreas de recreación y una comunidad vibrante de personas de su edad. Había seleccionado cuidadosamente cada imagen para que pareciera lo más atractivo posible, sabiendo que la presentación era clave para hacer que la idea pareciera más tentadora. Emma, que hasta ese momento había permanecido en silencio observando la interacción, se inclinó ligeramente hacia adelante para ver mejor la pantalla. Su reacción fue exactamente la que había esperado. «Mamá, en realidad se ve muy bien», dijo con un tono de sorpresa genuina mientras tomaba el teléfono de mis manos para examinar las fotos con más atención. «Tiene muchas comodidades, y podrías tener tu propio espacio sin depender de nosotros». El rostro de Marta cambió en cuestión de segundos. Pasó de la indiferencia a la sorpresa, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, a una expresión de alarma mal disimulada. Su piel perdió algo de color y sus labios se apretaron en una línea tensa mientras miraba a su hija con incredulidad, como si no pudiera creer que realmente estuviera considerando la idea. «No voy a ir a un hogar para ancianos», exclamó con una mezcla de indignación y horror, como si acabara de sugerirle que se mudara a una prisión en lugar de a un cómodo apartamento privado. Emma levantó la vista con el ceño fruncido, visiblemente confundida por la reacción exagerada de su madre. «Mamá, no es un hogar para ancianos», explicó con paciencia, deslizando el dedo por las fotos mientras leía las descripciones. «Es un apartamento para personas mayores que quieren vivir de manera independiente, pero con acceso a servicios que hacen la vida más fácil. No es como si estuvieras en un hospital o algo así». Pero Marta ya no estaba escuchando. Se enderezó en su asiento y cruzó los brazos sobre su pecho, con la mandíbula apretada y una mirada de desafío en los ojos. «No pienso dejar esta casa», declaró con firmeza, clavando su mirada en la mía con una intensidad casi amenazante. «Esta es mi hogar ahora. No entiendo por qué de repente quieren deshacerse de mí». El cambio en su tono y en su postura me confirmó lo que ya sospechaba. No había venido aquí por necesidad, ni porque se sintiera sola, ni por ninguna de las razones que le había dado a Emma. Había venido con un propósito claro y ahora que sentía que su posición estaba en peligro, su verdadera naturaleza estaba comenzando a salir a la luz. «Marta, nadie quiere deshacerse de ti», dije con voz calmada, pero asegurándome de que mis palabras fueran lo suficientemente firmes para que entendiera que no iba a retractarme. «Solo queremos que estés en un lugar donde puedas sentirte completamente cómoda sin depender de nosotros para todo». Su mirada se endureció y por un momento pareció estar evaluando sus opciones, buscando la manera de torcer la situación a su favor como siempre lo hacía. «Esto no es justo», dijo finalmente, con una voz cargada de drama.
Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿así es como me pagan? Emma suspiró y pasó una mano por su frente, claramente frustrada con el giro que estaba tomando la conversación. Mamá, no estamos tratando de echarte, dijo con un tono más serio esta vez. Pero Alex tiene razón. Desde que llegaste, las cosas han cambiado mucho en la casa y creo que todos necesitamos encontrar un equilibrio que funcione para todos. El hecho de que Emma no estuviera inmediatamente de su lado hizo que Marta se pusiera aún más a la defensiva. Su mirada recorrió la habitación como si buscara apoyo en algo o alguien, pero esta vez, por primera vez en todo este tiempo, parecía estar quedándose sin aliados. Si me voy, Emma, ¿cuánto tiempo pasará antes de que empieces a olvidarte de tu propia madre? Preguntó con un tono dolido, intentando manipularla con la misma táctica emocional que siempre había utilizado con éxito en el pasado. Pero algo en la expresión de Emma cambió. En lugar de verse culpable o insegura, esta vez parecía cansada. Mamá, no voy a olvidar a mi propia madre solo porque vivas en otro lugar, dijo con una mezcla de firmeza y agotamiento. Te veré cuando quieras, podemos visitarte, llamarte todos los días si eso te hace sentir mejor, pero no puedes quedarte aquí para siempre. Marta apretó los labios con fuerza, como si tuviera que contener las palabras que realmente quería decir. Me miró por un segundo con una expresión cargada de resentimiento y, por primera vez, supe con certeza que había comenzado a perder la batalla. Ya no tenía el control absoluto de la situación y lo sabía. Emma, aunque con dudas y conflictos internos, ya no estaba completamente bajo su influencia. Y eso, más que cualquier otra cosa, la aterrorizaba. Después de aquella noche en la que Marta dejó claro que no tenía intención alguna de irse de nuestra casa, su comportamiento comenzó a cambiar de una manera que, aunque sutil, no pasó desapercibida para mí. Ya no se paseaba con la misma confianza de antes, ya no daba órdenes con la seguridad de alguien que se siente dueño de un lugar y, sobre todo, ya no hablaba tanto de los cambios que quería hacer en la casa. Mis constantes insinuaciones sobre su nuevo hogar la habían puesto nerviosa, y aunque trataba de ocultarlo con su usual actitud condescendiente, era evidente que comenzaba a sentirse amenazada. Al notar este cambio, decidí llevar mi plan un paso más allá, asegurándome de que su incomodidad siguiera creciendo hasta que fuera ella misma quien tomara la decisión de marcharse. Así que empecé a hacer algo que sabía que la irritaría profundamente. La traté como lo que realmente era, una invitada temporal y no una residente permanente. Cada vez que hablábamos del futuro, mencionaba algún plan que involucraba solo a Emma y a mí, haciendo hincapié en que nuestra casa eventualmente volvería a ser exclusivamente para nosotros dos. Emma y yo hemos estado hablando sobre redecorar la casa, comenté una tarde con la mayor naturalidad posible mientras Marta tomaba su té en la sala. Queremos hacer algunos cambios en los muebles y renovar el estilo, para que refleje mejor lo que nosotros queremos. Marta levantó la vista de su taza y frunció el ceño, evidentemente incómoda con la forma en que me había referido a la casa como si ella no formara parte de ella. Ah, ¿sí? Preguntó con un tono casual pero con la rigidez de alguien que se esfuerza por no reaccionar. ¿Y qué tipo de cambios tienen en mente? Aún estamos decidiendo, respondí con una sonrisa despreocupada. Pero definitivamente queremos hacer de esta casa un espacio que sea completamente nuestro. La forma en que su expresión se tensó por un breve momento antes de que lograra recomponerse me confirmó que mi estrategia estaba funcionando. Sin embargo, no me conformé solo con palabras, así que decidí reforzar la idea con acciones. Empecé a invitar a algunos amigos y familiares a casa con más frecuencia, asegurándome de que Marta se sintiera como una invitada más en vez de la dueña del lugar. Organizaba cenas con nuestros amigos cercanos, hablaba abiertamente de nuestros planes para el futuro sin incluirla en ellos y, lo más importante, permitía que el ambiente dejara de girar en torno a su presencia. Uno de los momentos más reveladores ocurrió durante una de esas reuniones, cuando un amigo de Emma, sin saber todo el trasfondo de la situación, hizo una pregunta inocente que dejó a Marta completamente fuera de balance. ¿Hasta cuándo se quedará tu mamá? Preguntó con una sonrisa mientras tomaba un sorbo de vino. Debe ser lindo tener visitas, pero me imagino que en algún momento querrán su espacio de nuevo. Emma pareció dudar por un momento, pero antes de que pudiera responder, aproveché la oportunidad para inclinarme ligeramente hacia adelante y decir con la mayor naturalidad posible: en realidad, estamos buscando opciones para que Marta tenga un lugar propio, dije con una sonrisa cortés. Algo que le dé más independencia y comodidad. La forma en que Marta dejó su tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria me dijo todo lo que necesitaba saber. No dijo nada en ese momento, pero su expresión se endureció y su silencio durante el resto de la cena fue suficiente para confirmar que la idea estaba empezando a afectarla. A partir de ese día, su actitud cambió de manera más notable. Ya no hacía comentarios sobre redecorar la casa, ya no exigía cosas con la misma autoridad,
Lo más importante, comenzó a pasar más tiempo en su habitación en lugar de imponerse en la sala como lo hacía antes. Entonces, una tarde, cuando volví del trabajo, noté algo diferente en la casa. No se escuchaba el televisor a todo volumen con sus telenovelas, no había tazas de té dejadas sobre la mesa del comedor y, lo más extraño de todo, la puerta de la habitación que había estado ocupando estaba entreabierta. Caminé hasta la entrada y me detuve al ver lo que había dentro. Las maletas de Marta estaban cerradas y alineadas junto a la puerta, sus pertenencias cuidadosamente empacadas como si se preparara para irse en cualquier momento. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna señal de su paradero, pero la casa estaba inquietantemente silenciosa. Emma bajó las escaleras en ese momento con el teléfono en la mano y una expresión confundida en el rostro. «Mamá se fue», dijo en voz baja, todavía intentando procesar lo que estaba ocurriendo. No me dijo nada, simplemente tomó sus cosas y se marchó. Sentí una extraña sensación de alivio al escuchar esas palabras, pero me aseguré de mantener mi expresión neutral para no parecer insensible. «¿Te dijo a dónde iba?», pregunté, aunque ya tenía una idea bastante clara de lo que había sucedido. Emma negó con la cabeza y miró la pantalla de su teléfono con una expresión preocupada. «Intenté llamarla, pero no responde», dijo con un suspiro. «No entiendo por qué se fue así, sin decir nada». Sabía perfectamente por qué Marta había decidido marcharse sin previo aviso. No podía soportar la idea de quedarse en una casa donde ya no tenía el control absoluto de la situación, donde ya no podía manipularnos con la misma facilidad de antes. Se había dado cuenta de que no tenía el poder que creía tener y, en lugar de enfrentar la humillación de ser expulsada, había preferido irse por su cuenta para poder decir que fue su decisión. Puse una mano en el hombro de Emma y la miré con sinceridad. «Tal vez necesita un poco de tiempo para procesarlo», dije con voz tranquila. «Seguro nos llamará cuando esté lista para hablar». Emma asintió, aunque todavía parecía confundida por la repentina partida de su madre. Pero yo, en el fondo, sabía que Marta nunca llamaría. Había perdido la batalla y lo sabía. Los primeros días después de la inesperada partida de Marta fueron extraños y silenciosos, como si la casa todavía estuviera tratando de procesar su ausencia. Por primera vez en semanas, no había ruido constante proveniente del televisor, ni tazas de té abandonadas en la sala, ni comentarios pasivo-agresivos sobre la manera en que hacía las cosas. No había órdenes disfrazadas de sugerencias ni suspiros exagerados cada vez que pasaba junto a nosotros, como si su sola presencia fuera un recordatorio de lo mucho que se sacrificaba por la familia. Emma, aunque visiblemente afectada por la repentina decisión de su madre de marcharse sin despedirse, trató de ocultar su frustración detrás de una rutina normal. Sin embargo, podía notar que algo la inquietaba, que había algo en su mente que no terminaba de procesar por completo. Durante los primeros días intentó llamarla varias veces, pero Marta no respondió ni devolvió los mensajes. Al principio, Emma parecía molesta, aunque no estaba seguro de si su enojo estaba dirigido hacia mí, hacia su madre o hacia sí misma. Evitaba hablar del tema, como si fingir que no había pasado nada hiciera que la incomodidad desapareciera más rápido. Durante las comidas, apenas hablaba, concentrándose en su plato con una expresión pensativa, y cuando intentaba sacarle conversación, su tono era más seco de lo habitual. Fue solo después de unos días que finalmente comenzó a admitir lo que realmente sentía. Una noche, mientras cenábamos en la mesa del comedor sin la presencia invasiva de Marta interrumpiendo cada conversación, Emma dejó el tenedor sobre su plato con un suspiro profundo y me miró directamente por primera vez en toda la semana. «Tal vez me equivoqué en cómo manejé esto», dijo en un tono serio, pero sin rastro de hostilidad. «No debería haberte puesto en esa situación». Me tomó unos segundos responder, porque aunque había esperado que eventualmente llegara a esa conclusión, no había anticipado que lo admitiría tan abiertamente. «No fue fácil para ninguno de los dos», respondí con calma, asegurándome de que supiera que no la estaba culpando. «Pero honestamente, creo que era algo inevitable. Tu madre no tenía intención de irse por su cuenta, y si no hacíamos algo al respecto, habría terminado quedándose aquí indefinidamente». Emma asintió lentamente, como si en el fondo supiera que tenía razón pero todavía le costara aceptar lo que eso significaba. «Supongo que parte de mí no quería ver lo que realmente estaba pasando», admitió, jugando con su servilleta entre los dedos. «Siempre supe que mi mamá podía ser manipuladora, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. No dije nada al principio, porque quería darle espacio para procesarlo por sí misma, sin que sintiera que la estaba presionando para estar de mi lado. Me siento culpable», continuó después de unos segundos de silencio. «Sé que mi mamá no es fácil, pero al final sigue siendo mi madre. Me molesta la forma en que manejó todo, pero también me duele que se haya ido sin siquiera despedirse.
Me incliné ligeramente hacia adelante, tratando de mostrarle que entendía lo que estaba sintiendo sin minimizar su dolor. No creo que esto signifique que la perdiste, dije con sinceridad. Pero creo que necesita tiempo para aceptar que no siempre puede controlar todo a su manera. Quizás cuando se dé cuenta de eso, estará lista para hablar contigo otra vez. Emma suspiró y asintió lentamente, pero no dijo nada más. Los días siguientes fueron más tranquilos, y poco a poco comenzamos a notar los cambios sutiles que hicieron que la casa se sintiera realmente nuestra otra vez. Las pequeñas tensiones que habían estado presentes en nuestra relación desde la llegada de Marta comenzaron a desaparecer, y con cada día que pasaba, Emma parecía más relajada y en paz con la situación. No tardó mucho en darse cuenta de lo diferente que era la dinámica entre nosotros ahora que no había una tercera persona entrometiéndose en cada decisión. Se siente raro no tener que preocuparme por lo que va a decir mi mamá todo el tiempo, comentó una noche mientras estábamos en la sala, disfrutando de una película sin interrupciones por primera vez en semanas. No me había dado cuenta de cuánto afectaba nuestra rutina hasta que dejó de estar aquí. Le sonreí con complicidad, contento de ver que finalmente estaba reconociendo la diferencia. Es increíble lo rápido que la casa volvió a sentirse normal, dije en un tono ligero, sin querer hacerla sentir culpable. Es como si todo el ambiente fuera más tranquilo. Emma me miró por un momento con una expresión que parecía debatirse entre la nostalgia y el alivio. Tal vez no debía haber permitido que se quedara tanto tiempo, admitió en voz baja. Pero al menos ya entendí que tengo que poner límites con ella. Esa frase, aunque simple, significaba más de lo que ella misma se daba cuenta. No solo era una señal de que había aprendido de la experiencia, sino también de que nuestra relación había salido fortalecida en lugar de dañada. Desde entonces, nuestra vida volvió a un ritmo más armonioso. Era como si finalmente tuviéramos nuestra casa de vuelta, sin la sombra constante de la presencia de Marta rondando cada rincón y sin la tensión silenciosa que nos había acompañado durante su estancia. No sabía si Marta volvería a aparecer en algún momento ni si intentaría recuperar la influencia que había perdido sobre Emma, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no me preocupaba. Sabía que, pasara lo que pasara, esta vez estaríamos preparados para enfrentarlo juntos. Pasaron varias semanas antes de que Marta volviera a dar señales de vida, tiempo durante el cual la casa finalmente se sintió como un hogar nuevamente. La tranquilidad se convirtió en la nueva normalidad, y tanto Emma como yo nos acostumbramos rápidamente a la ausencia de interrupciones constantes, los comentarios pasivo-agresivos y la sensación de estar caminando sobre hielo delgado en nuestra propia casa. Fue como si un peso invisible se hubiera levantado de nuestros hombros, permitiéndonos disfrutar de nuestra rutina sin la sombra de la manipulación de Marta flotando sobre nosotros. Sin embargo, la paz no duró para siempre. Una tarde, mientras estábamos preparando la cena juntos, el teléfono de Emma vibró sobre la encimera, mostrando un nombre en la pantalla que ambos reconocimos de inmediato. Marta había decidido romper su silencio. Emma tomó el teléfono con cierta vacilación, como si estuviera decidiendo en ese momento si contestar o dejar que la llamada se perdiera en el buzón de voz. Me miró brevemente, buscando alguna señal de lo que pensaba, pero yo me limité a encogerme de hombros con indiferencia. Sabía que esta era una decisión que debía tomar por sí misma. Finalmente, deslizó el dedo por la pantalla y llevó el teléfono a su oído. «Hola, mamá», dijo con un tono neutral, sin la calidez que solía acompañar sus llamadas. Me mantuve en silencio mientras escuchaba su lado de la conversación, observando cómo sus expresiones cambiaban de una mezcla de incomodidad a leve frustración. No necesitaba escuchar la otra parte para saber que Marta estaba intentando hacer que Emma se sintiera culpable, probablemente usando su tono más lastimero para recordarle lo difícil que había sido para ella marcharse. «Mamá, ya hablamos de esto», dijo Emma después de escuchar en silencio durante varios segundos. «No te echamos de la casa, tomaste la decisión de irte porque no estabas cómoda con la situación». Hice un esfuerzo por no sonreír al escuchar la firmeza en su voz. No era la misma Emma que, semanas atrás, temía poner límites por miedo a desagradar a su madre. Esta vez, parecía segura de sí misma y decidida a no dejarse manipular de nuevo. La conversación continuó por algunos minutos más, con Emma respondiendo con frases cortas pero directas, hasta que finalmente, con un suspiro pesado, decidió terminar la llamada. «Mamá, podemos vernos otro día para hablar mejor», dijo antes de colgar, «pero nuestra casa es solo para nosotros». El silencio que siguió después de que dejó el teléfono sobre la mesa fue elocuente. Me quedé quieto por un momento, esperando a ver si quería hablar sobre lo que acababa de pasar, pero en lugar de eso, Emma simplemente tomó el cuchillo y siguió cortando los vegetales para la ensalada como si nada hubiera ocurrido. «¿Todo bien?», pregunté finalmente, sin estar seguro de si debía presionar más el tema o dejarlo pasar.
Emma asintió con la cabeza y sonrió levemente, aunque todavía había algo de cansancio en su expresión. Sí, todo bien, respondió con tranquilidad. Solo tenía que dejar las cosas claras. Y así fue como Marta intentó recuperar su influencia sobre Emma, solo para descubrir que las cosas ya no eran como antes. Ya no podía utilizar la culpa como arma para abrirse camino de regreso a nuestras vidas, y, por primera vez, Emma no cedió ante su presión emocional. Después de esa llamada, Marta intentó contactarnos algunas veces más, pero yo decidí mantener mi distancia. No respondí sus mensajes ni devolví sus llamadas, optando por dejar que Emma manejara la relación con su madre a su manera. Sabía que, si le daba la más mínima oportunidad, Marta intentaría encontrar una forma de volver a meterse en nuestras vidas, y no estaba dispuesto a permitir que eso ocurriera. Emma, por su parte, la visitaba ocasionalmente, pero dejó claro desde el principio que nuestra casa ya no era un lugar al que Marta pudiera regresar cuando quisiera. Nunca más mencionó la posibilidad de que volviera a vivir con nosotros, ni permitió que su madre impusiera su presencia de la manera en que lo había hecho antes. Cada vez que volvía de una visita, parecía más tranquila, como si finalmente hubiera aprendido a manejar la relación con su madre en sus propios términos. Creo que mi mamá sigue esperando que la invite de regreso, comentó un día mientras nos acomodábamos en el sofá para ver una película. Pero ya entendí que eso no puede pasar. Me giré hacia ella y le dediqué una mirada curiosa, queriendo saber más sobre lo que pensaba. ¿Cómo estás con todo esto?, pregunté con un tono genuino, queriendo asegurarme de que no sintiera ningún tipo de remordimiento. Emma suspiró y se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Extraño la idea de una relación normal con mi mamá, admitió finalmente, pero no extraño la forma en que intentaba controlar todo. Creo que, por primera vez, me siento libre de esa presión constante de tratar de complacerla. Le sonreí suavemente y tomé su mano entre las mías, sintiendo una oleada de alivio al escucharla decir eso. Eso es lo más importante, dije con sinceridad. No significa que no la quieras, solo que entendiste que no puedes vivir bajo sus reglas. Emma asintió y apoyó la cabeza en mi hombro, dejando escapar un suspiro relajado. Desde ese momento, nuestras vidas volvieron a la normalidad. Ya no había tensión en el ambiente, ya no había discusiones sobre decisiones unilaterales y, lo más importante, ya no existía la sensación de estar perdiendo el control sobre nuestro propio hogar. La casa se sentía verdaderamente nuestra otra vez, sin la constante intrusión de alguien que intentaba dictar cómo debíamos vivir. Marta nunca dejó de ser parte de la vida de Emma, pero su influencia ya no era la misma. Se había dado cuenta de que su control sobre su hija había disminuido, y aunque todavía intentaba manipularla de vez en cuando, Emma ya no caía en sus trampas tan fácilmente. Y así, después de mucho drama, muchas discusiones y una estrategia cuidadosamente ejecutada, recuperé mi hogar, mi tranquilidad, lo más importante de todo, mi cama.